En estos momentos vamos a iniciar estos momentos de alabanza. Allí en su hogar donde está con su familia, llame a sus pequeños y vamos a adorar al Señor. Quizá fue necesario que pasara esta contingencia para darnos cuenta cuánto extrañamos estar en la casa del Señor, cuánto extrañamos reunirnos para adorar al Señor, pero hoy tenemos todavía la oportunidad de bendecir al Señor con todo nuestro corazón. Allí donde usted esté, tome a su familia y vamos a bendecir el nombre del Señor. Vamos a decirle: Señor, recibe la alabanza que sale de lo profundo del corazón. No tenemos nada que ofrecerte, Señor, no tenemos nada que darte, porque todo lo que tenemos es tuyo. Todo, Señor. Aún nuestra vida te pertenece. Lo único que podemos hacer es bendecirte con todo nuestro corazón, adorarte desde lo profundo de nuestro corazón, descansando en ti, sabiendo que nuestra vida está segura porque está escondida con Cristo en Dios. Hoy bendecimos
pasaríamos. Pero esto únicamente nos tiene que alegrar, sabiendo que el Señor está a las puertas por su iglesia, que Cristo viene por nosotros. Pero mientras es así, nuestro trabajo es creerle a Dios, creer a su palabra, creerle con toda el alma, sabiendo que la fidelidad de Dios nunca falla y que Él cumplirá cada una de sus promesas. Hoy cantamos al Señor con todo nuestro corazón. Porque
Hoy, Señor, te ruego que aumentes la fe de cada uno de mis hermanos, que lleves paz a sus corazones, Señor, que les des, Señor, tranquilidad, que ellos puedan descansar confiadamente sabiendo que tú cuidas de tu iglesia y cuidas de tu pueblo, y que nuestro trabajo es adorarte, bendecirte con todo nuestro corazón. Hoy, Señor, sabemos que tú nos envuelves con tu amor y te bendecimos y te exaltamos.
Hermanos, buenas noches. Bueno, en esta ocasión a mí me corresponde con ustedes compartir pues yo diría la meditación, la reflexión de la palabra, hermanos, deseando, hermanos, que esta sea de bendición. Que el Señor, hermanos, nos ayude, nos dé fuerzas, nos fortalezca, hermanos, y le pedimos y le decimos, Señor, en esta hora, Padre eterno, al considerar tu palabra, te permitimos, Señor, que tú la bendigas, que tú nos des fortaleza, que tú nos des sabiduría, entendimiento, Señor. Que sea tu Santo Espíritu el que tenga misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos guíe, el que abra nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra, Señor, cumpla el propósito que tú tienes para ellos, Señor. Entendiendo siempre, Señor, que tu palabra tiene primeramente el que tú seas glorificado, Señor, pero que nuestra vida, Señor, sea fortalecida, sea animada, sea levantada, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, quiero decirles, bueno, como siempre, hermanos, bueno, les extrañamos, esperando que, pues que muy pronto, hermanos, podamos estar reunidos nuevamente en nuestro templo. Esta semana, hermanos, particularmente para mí ha sido una semana muy difícil en muchos sentidos. Y bueno, escuchando yo pues las noticias, por ahí alguien, bueno, nos daban los datos, hermanos, en donde pues la economía, hermanos, está resintiendo muchísimo esta situación. Muchas empresas han tenido que cerrar. Muchas empresas, bueno, han mandado a sus empleados a la cuarentena, muchas siguen trabajando. Pero ya a nivel mundial algunas reportan pérdidas económicas que ellos aseguran va a ser muy difícil de levantarse. En otros casos, hermanos, también hemos visto, bueno, que esas pérdidas millonarias tardarán mucho tiempo en recuperarse. Muchos empleos se han perdido y que tardarán también muchos años en que estos vuelvan nuevamente a retomarse. Yo sé que pues hay mucha gente, la hemos visto en el mundo y a lo mejor hasta hemos platicado con algunos y dicen pues que todo esto es inventado, que esto no existe, que esto pues es un invento de los gobiernos que manejan el mundo, que lo dominan pues con fines, digamos, para llevar agua a su molino. Pero la verdad, hermanos, yo creo que todos y conocemos así de primera mano y hemos visto cómo en algunos casos pues hay amigos, compañeros, vecinos que sus sueldos les han sido reducidos. Hay algunos que han perdido completamente sus ingresos. Y bueno, pues las noticias, hermanos, a nivel mundial no son muy halagadoras. Para nuestro México pues la economía no tiene así una perspectiva muy buena. Por ejemplo, el petróleo ha caído a un precio sumamente bajo. Hace unos días se hablaba de un precio incluso negativo, ¿no? Lo cual significa, pues ya no te vendo el petróleo, sino te pago porque te lo lleves. Sabemos que para nuestro México una de las entradas más fuertes que sostienen su economía es precisamente los ingresos por petróleo. También, bueno, hemos visto el dólar que se ha elevado a precios históricos, arriba de 25 pesos, y esto incrementa muchos productos. Las noticias no son nada buenas. Quienes ya me han escuchado en alguna otra ocasión dirán, hermano, pero usted dice que nunca, que usted no ve noticias. Bueno, hermanos, bajo estas situaciones es difícil no ver noticias, pero algunas de estas, hermanos, son de primera mano. O sea, conozco esas personitas que sus ingresos se han reducido y gente que tristemente, hermanos, no sabe cómo va a salir en los siguientes días. Entonces, sí infunde muchas veces el temor, infunde muchas veces la preocupación. Pero bueno, hermanos, si hablamos de las noticias que da el mundo, hermanos, pues nosotros también tenemos una fuente de noticias y siempre esta es la palabra de Dios.
Así es que yo espero, hermanos, que en esta hora la palabra de Dios nos dé un ánimo, hermanos, nos dé una esperanza. Me costaba mucho, hermanos, pues, bueno, de qué hablar, hermanos, de qué predicar, pero pues yo sentía así, de hablar sobre todo, a lo mejor primero pensando en mí. Y eres alguien que nos animara, ¿no? Alguien algo que nos dijera, bueno, qué esperanzas hay cuando pensamos que tal vez todo está perdido. Y entonces, hermanos, yo, pues, medité mucho en este personaje, en un personaje que ya habrán escuchado algo de él, se llama Caleb. Caleb es el gran compañero de Josué, Josué y Caleb, Caleb y Josué. Aquellos dos varones de Dios, hermanos, que nos dejaron mucho que enseñarnos. No es que nosotros prediquemos o que yo predique de Caleb, hermanos, nosotros no predicamos de ellos, pero son hombres de Dios que si el Señor nos dejó su vida o rasgos de su vida en las Escrituras es porque tiene algo que enseñarnos. La vida de Caleb, hermanos, tiene muchas cosas. Pues me sorprendí, hermanos, todo lo que puede enseñarnos, sobre todo, bueno, algunos hombres que se dedican a hacer estudios y lo que sacan principios para vivir. Es muchísimo material, mucha enseñanza, hermanos, y es impresionante su vida de este hombre. Caleb, hermanos, pues la Biblia no habla realmente mucho de él, no hay muchos versículos. Son algo así como 26, 27 versículos. Pero fíjense ustedes que de estos 27 versículos, 26, no todos hablan directamente de él, sino indirectamente de él, sino se hacen referencia solamente a él. Pero en los pocos versículos, hermanos, que nosotros tenemos mucha enseñanza. Yo espero, hermanos, que para usted y para mí, hermanos, esto pueda ser de gran bendición. Entonces, bueno, el versículo, hermano, la lectura que nosotros vamos a considerar está en el libro de Josué. En el libro de Josué, en el capítulo número 14, de los versos 6 al 14, vamos a leer. La lectura es un poquito extensa, pero para quienes no conozcan así, digamos, muy bien el pasaje, pues tengan oportunidad de ver algunos detalles. Dice así: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían ido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy, soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y le dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por lo tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. Bien, hermanos, entonces, bueno, les decía yo, Caleb. También lo he mencionado en alguna ocasión, que cuando nosotros leemos una historia en la Biblia, a mí en lo personal siempre me gusta pensar, ¿no?, qué tan agradable es meternos en ese personaje. Quizás de entrada, hermanos, algunos digan, bueno, sí, y otros a lo mejor digan no.
Caleb, hermanos, su nombre significa perro. No es un nombre que alguien pondría a su hijo, que ya traducido, bueno, al español, Caleb, pues ya suena muy, muy bonito, sí, pero su significado es perro. Quizás, bueno, en aquellos tiempos, hermanos, el perro siempre era, pues no era así muy, digamos, muy apreciado. Siempre del perro se hacía más referencia a aquellos animales que vivían, pues en la calle comiendo los despojos que caían. Pero bueno, hoy ya se han domesticado y tenemos otro concepto. Pero ese es el nombre que les pusieron sus padres. No sabemos por qué. Fíjense que Caleb, hermanos, es un hombre que si nosotros, hermanos, vemos su historia, pues nos debe de sorprender, hermanos, que nos debe de sorprender que es un hombre que pasa muchos años, hermanos, sin recibir realmente lo prometido. Para empezar, hermanos, Caleb pasa 40 años de esclavo. Sus primeros años son de esclavo en Egipto. Aunque la Biblia no nos habla de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, hermanos, pero deducimos, hermanos, o sacamos que él vive los primeros 40 años de su vida son viviendo de esclavo en Egipto. Este hombre, hermanos, un día, bueno, pues recibe la gran noticia de que el pueblo de Israel va a salir, que va a ser liberado y que van a ir a poseer la tierra prometida. Yo me imagino, hermanos, cuánta ilusión, cuánta alegría debió haber habido, no solamente en él, sino en su familia, en su pueblo. Sin embargo, bueno, hermanos, cuando la primera vez que nos va apareciendo Caleb, hermanos, es cuando es enviado junto con otros 12 príncipes de Israel a reconocer la tierra. De hecho, de esto pues ya yo creo que todos sabemos, son 12 príncipes, uno de cada tribu, y que ellos tienen que explorar la tierra y traer un mensaje. Pero cuando ellos regresan, bueno, vemos a Josué y Caleb diciendo la tierra es buena en extremo. Llevan fruto, llevan pruebas. Pero los otros 10 dicen, no, dice, la tierra no es buena, sí, pero no podremos conquistarla. Dice, hay ejércitos, hay ciudades fortificadas. Es más, dice, y ahí vimos a los hijos de Anak, raza de gigantes. Y ellos eran enormes de estatura y nosotros les parecíamos a ellos como langostas. Dice, no podremos tomar la tierra. No solamente eso, sino empiezan a murmurar de tal manera que ellos influyen negativamente en el pueblo, de tal manera que el pueblo, hermanos, empieza a protestar contra el mismo Jehová y ellos dicen, es mejor, dice, que mejor nos regresemos a Egipto a entrar aquí donde no podremos tomar esta tierra. Entonces Caleb dice, sí podemos porque Dios está con nosotros. Y bueno, hermanos, ahí viene una noticia terrible, ¿no? A Dios esto no le agrada. Y entonces sentencia al pueblo de Israel a caminar 40 años por el desierto. Esto, hermanos, pues era una noticia tremenda porque si le sumamos que 40 años de esclavo en Egipto y ahora 40 años a caminar en el desierto por algo, pues yo diría hasta por algo que no era su culpa, hermanos, que era pues él que tenía que ver, pero él tuvo que pagar esa consecuencia, por lo cual, hermanos, son 80 años que él tendrá que esperar en las promesas de Dios. Es aquí, hermanos, cuando ya por fin se cumplen los 40 años. Ellos cruzan la tierra prometida y empiezan a conquistarla. Yo más o menos, pues supongo que pasaron 5 años todavía, porque él dice, tengo 85, entonces seguramente, hermanos, ellos, pues, pelearon algunos años ahí, todavía. Y es cuando él, hermanos, se presenta ante Moisés para reclamar la tierra. Dice, esa tierra que yo estuve me fue prometida. Dice, ahora, dice, tengo 85 años y mi fuerza, dice, es tal como era en aquel entonces. Soy tan fuerte, dice, para entrar y para salir, dame ese monte que me fue prometido.
Y entonces, hermanos, yo me preguntaba, bueno, también, imagínense, hermanos, un hombre que a su edad de 85 años no ha perdido la esperanza, no ha perdido la fe, no ha perdido su propósito en la vida, no ha perdido la visión que él tiene. Y entonces, hermanos, ciertamente este hombre tiene mucho, mucho que enseñarnos, de animarnos. Les decía yo, bueno, pues cuántos de nosotros nos desanimamos porque no recibimos lo que deseamos 1 año, 2 años, le pedimos al Señor y pasan 5 años, y cuando nos dimos cuenta pasan 10, 15, 20, 30. Yo creo, conozco muy poca gente, hermanos, que pueda decir, no importa, apenas llevo 30 años, pero yo le sigo pidiendo y yo sigo esperando en el Señor. Entonces, hermanos, Caleb tiene mucho que enseñarnos. La vida de Caleb, como ya hemos dicho, no es una vida fácil, es una vida que ha tenido que vivir muchas circunstancias. Ya les dije, los 40 de Egipto, los otros 40 errando en el desierto, viendo cómo muchos de sus compañeros fueron cayendo ahí en el desierto, fueron muriendo. Pero hermanos, el espíritu de Caleb se mantiene intacto, ¿no? Y 45 años él es capaz, hermanos, de decir, ¿sabes qué? Yo quiero lo que Dios me juró. Esto, hermanos, nos puede hermanos, nos enseña lo que, bueno, muchos grandes predicadores llaman principios. ¿Sí? Llaman principios, y que yo creo que nos sirven, hermanos, para aplicarlos a nuestra vida y que sirvan para animarnos a seguir adelante a pesar de las circunstancias que nos están pasando. Fíjense, hermanos, que también, bueno, de paso diremos que 40 años, hermanos, dice, tiene un significado bíblico. 40 años, hermanos, representan algo así como la preparación, pero para algo grande. El número 40, hermanos, es por ejemplo, no lo podríamos recordar, hermanos, los 40 días que el Señor pasó en el desierto, para que lo preparó para un ministerio grande. Claro, aquí fueron 40 años, pero hermanos, cuando Dios, hermanos, es el que nos ha llamado a ese propósito, hermanos, yo creo que vale la pena considerarlo. Caleb, hermanos, nunca jamás nosotros lo vemos que haya perdido el ánimo, jamás lo vemos que haya reclamado, jamás a él lo vemos, hermanos, caminando en el desierto, pero él siempre hay algo que lo anima y dice, allá del otro lado del Jordán hay una tierra que a mí me pertenece. Y aunque él tiene 45 años, dice, yo quiero la tierra que Dios me ha prometido. Cuando Caleb, hermano, se presenta delante de Josué, no solamente le dice, tengo las fuerzas de esos 85 años, dice, sino además dice, y el Señor me ha mantenido con vida. Aquí fíjense, hermanos, que Caleb no presume, él no dice, ha sido mi fuerza, ha sido mi valor, ha sido mi vigor, no, dice, el Señor es el que me ha mantenido con vida. Hermanos, cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, hermanos, no solamente nos va a dar la promesa, sino además nos va a mantener. Yo, hermanos, la verdad lo digo, nosotros en nuestra congregación oímos mucho esta frase, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Pero yo le quiero decir una cosa, hermanos, con todo respeto, Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero cuando nosotros nos movemos dentro del plan de Dios. Una persona que no conoce a Dios, una persona que no está dispuesta a obedecer a Dios, una persona que no tiene trato con Dios, hermanos, es imposible que se le pueda decir que Dios tiene un plan para su vida. O sea, sabemos que sí lo tiene, pero si no lo conoce, ¿cómo se va a mover? ¿En qué va a caminar? ¿Qué es lo que va a hacer? No, es imposible que lo haga. Nosotros tenemos, hermanos, que conocer a Dios, tenemos que buscar a Dios y tenemos que saber, hermanos, cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo, hermanos, que las personas que han conocido a Dios, que un día hicieron un pacto con Dios, el significado de decir que Dios tiene un propósito es muy diferente y es muy especial. Leyendo también, bueno, acerca de ese tema para, bueno, tener más ideas.
Hay una frase que a mí me llamó la atención. Decía un predicador, la frase, hermanos, de que Dios tiene un propósito para nuestra vida puede ser algo cuestionable. Pero claro que Dios tiene un propósito para tu vida, porque si no, ya te hubiera llevado. Entonces, si Dios, hermanos, nos tiene en este momento, si Dios nos mantiene, hermanos, es porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Después, hermanos, él añade otro principio, dice, claro, dice, y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías. Entonces, hermanos, cuando nosotros también nos movemos en Dios, la fortaleza viene de Él. Nosotros podemos decir, no podemos negar que... Podemos decir que, bueno, que los estragos de la vejez sí los vamos sintiendo en nuestro cuerpo, pero también, hermanos, debemos ver, porque la palabra de Dios es clara, que Él es el que da la fuerza, Él es el que fortalece, Él es el que multiplica las fuerzas, Él es el que nos mantiene con vigor, nos mantiene todavía preparados para la batalla. Dice, tengo las mismas energías de entonces. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:16 dice así, decía, aunque este cuerpo externo se va desgastando, no obstante el interior se renueva cada día. Entonces, cuando Dios, hermanos, tiene un propósito para nosotros, Dios también nos va a dar ese propósito, nos va a cuidar y nos va también a dar la fuerza. Entonces, Él puede manifestarse delante de Josué y decir, dame ese monte, dice, porque yo lo tomaré. Otro principio que yo veo aquí, hermanos, es la frase, dice, dámelo, porque quizás Jehová pueda ayudarme. Ese quizás no es de que, a ver, si me ayuda. No, él realmente lo hace con seguridad. Dice, si Dios, que más bien lo que quiere decir es, dice, si Dios me ayuda, lo tomaré. Además, Dios se lo había prometido. Aquí, hermanos, nos debe dejar, hermanos, este sentimiento, hermanos, de alegrarnos, de motivarnos, de cómo el Señor, hermanos, nos mueve cada día, nos anima, ¿no? Imagínese usted, Josué y Caleb, cuando ellos caminan 40 años en el desierto, hermanos, ellos los animaba algo, y ese algo era, cada día decían, del otro lado del Jordán hay una tierra que me pertenece. Nosotros, hermanos, cuando caminamos aquí en la tierra, tenemos esa misma seguridad. Uno de los cantos, hermanos, que yo recuerdo, que son tal vez mi primer contacto con el Evangelio, fue haber estado un día en un velorio. Ahí llegué a ese velorio y yo me acuerdo un canto que se me quedó grabado y decía, más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Entonces, hermanos, tal vez Canaán en cierta forma representa la seguridad, hermanos, de que nuestra herencia está ahí, que el Señor ya la ganó por todos y cada uno de nosotros, que el Señor ya la conquistó y es, hermanos, una herencia segura. En Josué, en el capítulo 13, en el verso 1, dice así que Josué ya era de una edad avanzada. Josué, hermanos, tal vez se desgastó un poco más que Caleb, porque seguramente, hermanos, primero era de una edad un poquito más grande que Caleb, aunque eran buenos amigos, aunque mayormente se piensa que eran de la misma edad, pero pienso, hermanos, que sí le tenían un poquito más de años. En segundo lugar, también, hermanos, Josué también llevó mucho más carga desde un principio. Siempre estuvo al lado de Moisés, viviendo muchos de los problemas que el pueblo de Israel tuvo en su caminar por el desierto. Ellos, hermanos, caminaron. Y fíjense, hermanos, algo que también podríamos considerar, hermanos, del pueblo de Israel. Cuando ellos empiezan a conquistar la tierra prometida, nos dicen algo del trabajo que ellos habían hecho. En Josué 15:63 dice así,
Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. En Josué 17, 12 al 13 dice: mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y en Josué 18, 2 al 3, vean qué palabras tan duras. Dice así, hermanos, que Josué reúne al pueblo de Israel y les dice la escritura: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a los cuales aún no habían repartido su posesión. O sea, de las 12 tribus de Israel, había 7 que no habían tenido todavía conquistado su territorio, no habían podido lograrlo. Dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Entonces, hermanos, bueno, quiero decirles aquí que el pueblo de Israel, hermanos, no había logrado conquistar la tierra prometida. No habían podido, por muchas cosas. Les digo así de paso, muy rápidamente. Dios les había ordenado que algunas tribus las tenían que exterminar, así. ¿Sí? Porque eran tribus que se habían ya corrompido en extremo, que ya no era posible que ellos persistieran en la tierra. La Biblia es muy clara en ese sentido, nos habla de todos los pecados que ellos hacían, y por eso el Señor dice: los vas a exterminar. Pero sí se les había permitido que hicieran alianza o tratos con algunas otras tribus. Sí se les había permitido. Pero fuera de eso, hermanos, en las lecturas que nosotros hicimos, vemos que hubo tribus que no las expulsaron, simplemente dice porque no pudieron. ¿Por qué no pudieron, hermanos? Porque les faltó fe, porque les faltó fuerza, porque les faltó decisión. En el último versículo dice: porque hasta cuándo seréis negligentes. Es decir, se habían ido conformando quizás con lo poco que habían ganado, se habían conformado y había pasado el tiempo, y entonces al final, hermanos, muchas tribus no tenían su territorio y otras tenían que convivir con las tribus que quedaron ahí. Hay un versículo que nos dice que esas tribus eran como espinas para Israel, les ocasionaron muchos problemas por los tratos, por los arreglos que ellos hicieron o por no meterse en problemas. Entonces, pero ahí, hermanos, contrasta este principio, hermanos, que Caleb era de un espíritu diferente. Él dice: ¿sabes qué? Yo quiero mi tierra, dámela, ¿sí? Dámela para que yo la posea, porque es una tierra que Dios me prometió. Ahora, aquí, hermanos, les quiero decir algo. Es muy fácil reclamar una tierra. Es algo, hermano, es muy fácil a veces decir: Señor, dame y dame y dame. Pero les voy a decir una cosa, hermanos. Caleb no era de que, quiero mi tierra y sí, aquí está. No, había que conquistarla. Había que trabajar. Había que luchar. Había que pelear. Pero fíjense, hermanos, que también hay algo un poquito aquí, ¿cómo podríamos decir? Un poquito raro, hermanos, que también nos trae mucha enseñanza. Él dice: dame ese monte. La palabra monte suena muy bien, pero nos hemos preguntado, hermanos, ¿por qué Caleb no pidió, por ejemplo, un valle? ¿Por qué no pidió un bosque? ¿Por qué no pidió un lugar donde él pudiera, tal vez, ellos tenían mucho ganado, no, pues aquí podemos tener lugar, aquí, no sé, pudo haber pedido cosas mejores, ¿no? Él dice: dame una zona, hermanos, que es realmente más que un monte, es una región montañosa. ¿Y a quién se le ocurriría? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Caleb dice pedir un lugar en donde dice que vivían, así dice, vivían los que se les conocen los descendientes de Anac o los anaquitas? En Números, cuando se da el reporte, dice eran raza de gigantes, hijos de Anac. Allí dice que era
que había 3 descendientes de Anac: Sesaí, Aimán y Talmai. Estos 3 eran gigantes, eran una raza, y lo que hace referencia, hermanos, que eran hombres muy altos, más o menos, bueno, en los datos que nos da la misma Biblia, eran hombres que medían arriba de los 3 metros de estatura. Y aparte añade, dice que era un pueblo grande, que era un pueblo numeroso, era un pueblo fuerte. Entonces, cuando Caleb está reclamando su tierra, hermanos, no está reclamando, les digo, un lugar que fuera, pues que fuera lo más fácil, que fuera de lo mejor, sino además es un pueblo que estaba dominado por gigantes. Ahora, ¿por qué, hermanos, aquí Caleb, hermanos, pide lo más difícil? ¿Sí? Es muy común en los trabajos, yo creo que todos lo hemos visto. Cuando el trabajo es fácil, pues muchos se apuntan para hacerlo. Cuando el trabajo es difícil, falta gente. ¿Sí? Yo recuerdo una vez en mi trabajo, generalmente mandaban gente de México cuando se hacen ciertos trabajos para que se trabaje en equipo. Y entonces me hablaron y me decían, no, dice, a Jalapa no va a ir gente. Yo le digo, pero ¿por qué no? Pues si hay trabajo. Y me dice, no, pues es que no alcanza, imagínate, para toda la República. Y le digo a mi jefe, sí, le digo, pero estoy seguro que para Cancún no faltó gente, y para Acapulco tampoco, y para Los Cabos menos. Y ya la verdad es que la discusión terminó en risas, porque dije, no, bueno, pues es que, ¿por qué, hermanos? Porque lo fácil, hay mucha gente que quiere hacerlo. Para lo difícil siempre va a pasar. Ahora, entonces, hermanos, ¿por qué Caleb a sus 85 años dice, quiero la zona montañosa? No me importa que ahí esté Anac. No me importa que ahí estén los gigantes, que sean ciudades fortificadas y fuertes. Yo lo tomaré. En primer lugar, hermanos, y para ir concluyendo y aplicando más a nuestra vida, dice, en primer lugar, hermanos, porque es lo que el Señor le había prometido. Cuando ellos fueron a explorar la tierra, ¿qué es lo que vieron? Dice, vimos a los hijos de Anac. Eso es lo que vio. ¿Y qué le dijo el Señor? La tierra que tú pisaste es la que es tuya. Por eso, hermanos, es muy importante conocer la voluntad de Dios. Es muy importante, hermanos, que el pueblo de Dios busque conocer la voluntad de Dios. Yo ahí, hermanos, perdónenme, pero tenemos que ser muy claros. Yo no puedo pedir, yo no puedo declarar por otra persona. Cada persona es importante que busque conocer la voluntad de Dios. Solamente esto lo podemos hacer a través de las Escrituras y a través de la oración. Y una vez, hermanos, conociendo la voluntad de Dios, es importante permanecer en Él. Por eso, hermanos, Él espera 45 años exactamente para poseer la tierra. ¿Sí? Es lo mismo, hermanos, cuando Dios le prometió un hijo a Abraham. Tenía algo así, creo que tenía 75 años de edad. Cuando él abandona Canaán a la tierra, dice, que yo te daré y haré de ti una nación grande. 75 años tenía Abraham. Y llegó, hermanos, pasaron los 80, los 85, los 95, y hasta que él tiene 99 años, hermanos, Dios le concede tener un hijo a través del cual prolongaría su descendencia. Los padres de Juan el Bautista, hermanos, también dice la Biblia que eran de edad muy avanzada y ellos no tenían hijos hasta que Dios, hermanos, cumplió su propósito en él. Ahora, en primer lugar, otra razón, hermanos, ¿por qué pedir ciudades fortificadas de un pueblo numeroso? Bueno, hermanos, porque Caleb sabía que realmente, en un cierto sentido, él no las iba a conquistar, sino el que las iba a conquistar es quien estaba con él. Él dice, con la ayuda de Dios los expulsaré como él lo prometió. Entonces dice la Biblia, hermanos, que Josué
bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. Entonces, hermanos, dice, por esto, dice, esto es lo que siento en mi corazón. Es importante, hermanos, pedir dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Es importante, hermanos, pedir, hermanos, lo que nosotros sabemos que está en concordancia con Él. Él puede asegurar, Él me lo prometió cuando Él dijo, la tierra que tú pises será tuya. Pero fíjense, hermanos, que la verdad, bueno, yo no he encontrado que toda la tierra era buena, toda era buena, y fue repartida en suertes. Pero en esta tierra, hermanos, también había algo muy especial. En esa tierra, hermanos, si ustedes leen allá por el libro de Génesis, en una ocasión, hermanos, Abraham compra ahí una tierra, compra un terreno donde estaba una cueva que se le conoce como la cueva de Macpela. Esta cueva de Macpela, hermanos, es donde él iba a sepultar a Sara. Entonces, esa tierra, hermanos, tenía un significado muy especial para el pueblo de Israel. No era una tierra cualquiera, era la tierra donde estaba el padre de la nación de Israel, Abraham. Ahí, hermanos, se sepulta a Sara. Años después también dicen, hermanos, que sus hijos de Abraham lo sepultan a él en esa cueva de Macpela. También podemos encontrar que en esa misma cueva fueron sepultados Isaac, Rebeca, Jacob y Lea, esposa de Jacob. Allí estaban. Y ahí, hermanos, también en esa zona de Israel deberían de ser enterrados los huesos de José, que habían sido traídos de Egipto por la fe. Entonces, hermanos, en esa tierra era una tierra especial para el pueblo de Israel y estaba en manos de estos gigantes. Entonces, también, hermanos, en ese propósito que Dios tenía, hermanos, era que esa tierra pasara a ser posesión del pueblo de Israel. Génesis 23 es donde nos narra la compra. Ahí nos narra que fue para enterrar a Sara. Génesis 49:30, hermanos, Jacob pide ser sepultado y así fue hecho según Génesis 50. Y hermanos, entonces, dice así, por la fe bendijo Jacob a cada uno de los hijos de José y adoró. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandato acerca de sus huesos. Esta, hermanos, era un territorio muy especial, no solo para Caleb, sino para todo el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, debemos recordar esto. ¿Por qué lo hizo? Porque él estaba convencido que todo, hermanos, esto estaba dentro de los planes de Dios. Cuando nosotros nos movemos dentro de los planes de Dios, hermanos, nosotros podemos pedir. Cuando nosotros nos movemos dentro de los planes de Dios, es cuando nosotros podemos estar seguros, hermanos, de acercarnos ante Él y pedirle, y cuanto más, hermanos, sabiendo que el Señor Jesucristo ya lo conquistó todo en la cruz del Calvario. Caleb, hermanos, como hemos ya mencionado, su vida no fue fácil. Él tuvo que caminar 40 años en el desierto. Y imagínense, hermanos, la vida social de Caleb. ¿Cómo sería la vida social de Caleb? Una frase que leí por ahí dice, él contempló más muertes que nadie. Poco a poco sus amigos, seguramente muchos de la infancia, muchos de sus vecinos fueron cayendo poco a poco, colegas, compañeros, iban muriendo, hermanos. Solamente junto con Josué ellos cruzaron la tierra prometida. ¿Cuántas rebeldías vio de sus compañeros? Él observó cómo muchos se rebelaban contra Dios. Cuántas murmuraciones él escuchó de que se quejaban de que Dios los había abandonado. A cuántos él animó, trató de decirles, estoy seguro que les decía, mira, allá cruzando ese río, ahí hay una tierra que fluye leche y miel y esa tierra nos pertenece. Mientras él caminaba en el desierto 40 años, hay algo, hermanos, que había en su corazón. Y él decía, allí yo tengo mi heredad, en la tierra prometida.
La palabra de Dios nos dice, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Que no, el pueblo de Dios, hermanos, nosotros caminamos por esta contingencia. Quizás caminaremos por una fuerte situación de crisis económica. No sabemos cuántas cosas nos queda por caminar, pero nuestra mirada, nuestro tesoro no está en nuestra tierra, hermanos, sino nuestro tesoro está en los cielos. De ahí, hermanos, y si no lo lograremos, hermanos, pues lo tendremos seguro, una herencia segura en el reino de los cielos. Caleb, hermanos, fue bendecido grandemente porque él solamente se concretó a una cosa, hacer la voluntad de Dios. Él se mantuvo firme, vigoroso, animoso, en todo lo que era su ser, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, siempre se mantuvo fuerte. Por eso fue capaz, hermanos, de cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. Eso, hermanos, es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Que cada día nosotros, hermanos, dependamos de Dios, que no dependamos de las noticias. El hombre puede decir una cosa, el Señor puede determinar otra cosa. Nosotros, hermanos, pues cuántas veces el hombre se queja. Yo a veces veo las noticias, sobre todo las que sí veo son las del clima, y dicen, no, es que va a ser un calor espantoso, es que va a haber mucha escasez de agua, hermanos. Dios nos ha enviado la lluvia. Aunque el hombre había, predicho algo diferente, hermanos, Dios nos manda la lluvia. Dios nos manda todavía la bendición de tener, hermanos, que el calor no sea tan fuerte. Y yo creo, hermanos, que todos nosotros somos testigos de que Dios, hermanos, nos bendice a través, pues, de otros hermanos, de la familia. Y a veces, hermanos, bueno, nos sentamos a la mesa y vemos la mesa llena, hermanos. Y yo, la verdad, muchas veces digo, no tengo palabras para agradecer esas bendiciones que Dios derrama sobre todos y cada uno de nosotros. Cuando el pueblo de Israel caminó en el desierto, dice que ni aun sus vestidos y sus sandalias se deterioraron, sino que Él les dio la bendición de cuidarlos. Estamos pasando por una situación dura, pero ¿sabe qué, hermanos? Nosotros somos los Caleb. Somos nosotros porque en cierta forma, miren, Caleb fue y visitó la tierra prometida y trajo buenas noticias. Nosotros, hermanos, si conocemos a Dios, nosotros podemos traer buenas noticias para los que nos rodean. Nosotros somos, hermanos, los que hemos explorado la tierra prometida. Cuando nosotros leemos las Escrituras es como explorar la tierra prometida. Cuando conocemos las promesas de Dios, cuando conocemos las bendiciones de Dios, cuando conocemos los milagros de Dios, hermanos, somos testigos de lo que Dios ha hecho, y nosotros, hermanos, somos los que damos testimonio a las personas que nos rodean. Sabemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos, pero la palabra de Dios es clara. Él dice, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que, hermanos, si la situación se pone difícil, sabemos que nuestra redención está cerca. Y si no es así, Dios nos tiene todavía la tierra prometida. No te preocupes por los años que se han ido. No te preocupes por los años que se han perdido. Si tú te mueves, si yo me muevo en la voluntad de Dios, Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros y por medio de nosotros. Si ustedes siguen, hermanos, la bendición de Caleb no solamente fue tomar esa tierra para él, fue devolverle a Israel, todavía más devolverle a Israel una tierra donde estaban sepultados los padres de la nación
hebrea. Y dejó una gran herencia para sus hijos. Dios le dijo, esta tierra te la daré, Caleb, a ti y a tu descendencia. Hay 2 o 3 expresiones que usted va a encontrar en la Biblia, y cuando hablaban de Hebrón, decían la tierra de Caleb. La tierra de Caleb. Todavía en los tiempos del rey David, hablar de Hebrón era hablar de la tierra de Caleb, que los que la disfrutaban era su descendencia. Aunque lo más grande, hermanos, es que Caleb hoy está en la presencia de Dios. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. No sé cuántos años pelearía todavía, pero ¿qué son estos por los miles de años en la presencia de Dios? Creo que vale la pena depender de Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, movernos en Dios, caminar en Dios, sostenernos en Dios. Y en esta hora solamente le digo, hermanos, pues que le demos gracias a Dios por su palabra, que nos anime a seguir adelante. Dice en el libro de los Hebreos, dice que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, sino que al contrario, cada día, hermanos, estamos más cerca de la tierra prometida. Padre eterno, en esta noche, Señor, nos anima, Señor, saber que nosotros no dependemos de las circunstancias aquí en la tierra, Señor. No dependemos de la política ni de la economía, Señor, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. Dice tu palabra, Señor, de a dónde veremos a nuestro Salvador. Y si tú has de tardar todavía, Señor, entonces diremos, como decía aquel salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, Señor. Caminamos, Señor, pero no caminamos al aire, Señor, ni como perdidos, ni errantes en el desierto, Señor, sino como guiados, Padre eterno, que tú nos vas a llevar, Señor, a la tierra prometida, Señor. Enséñanos a buscarte, Señor, a conocer tu voluntad, Padre eterno, a fortalecernos, a cimentarnos en ella, Señor, a caminar, Padre eterno, en ella, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que muy pronto, hermanos, podamos estar nuevamente juntos para vernos, saludarnos, y ya no digo abrazarnos porque a lo mejor por ahí las restricciones sigan, hermanos, pero ya sabemos, hermanos, que nosotros, hermanos, con vernos y con bendecirnos, recibimos mucho. Que el Señor les bendiga. Aunque en esta vida
más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.